Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Muy buenas tardes para todos y todas en esta tarde de jueves donde ya hoy traemos nuestro numeral. Es para una tarea de qué se independizó Colombia, muchachos. Vayan pensando ya sus respuestas. Hoy estamos sin Laura, pero con nuevos editores de Ciudad. Un saludo para nuestra gente conectada en redes sociales, en especial Facebook Live. Ahí pues de mi parte, ya Dani ahorita saluda a la gente que ya corresponde, a la que le corresponde. Recuerden que estamos en redes sociales y que pueden seguir interactuando con nosotros. ¿De qué se independizó Colombia? Numeral es para una tarea en Twitter. Nos siguen como @moradamed, Instagram moradamed. Saludos chicos y Dani. Buenas tardes a los que se conectan hasta ahora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y también a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos siempre muy pendientes de nuestro WhatsApp, que es 350-666-8436, para que nos escriban con preguntas, también con respuestas, información que quieren que profundicemos en el noticiero y promos que quieran pasar por estas ondas sonoras. Bienvenidos a Morada Noticias y bueno chicos, presentes en nuevos editores que están morando hoy la cabina de Morada Estéreo. Hola, mi nombre es Juan Pablo Montoya, uno de los nuevos editores de Casa Morada y muy contento de estar aquí con ustedes en esta emisión. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián, también soy nuevo en los editores de Ciudad y me parece, agradezco por estar hoy en esta emisión de Morada Noticias. Y comenzamos entonces con esta emisión de jueves de Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Y en los titulares de hoy, como siempre, como es ritual en este noticiero, tenemos las cifras sobre homicidios en la ciudad en nuestra sección No Copio. Tenemos también muchas voces en audio, además de lo que nos han respondido nuestros oyentes y queridísima gente de las redes sociales de Numeral es para una tarea. También estaremos hablando sobre un conversatorio que se dio hoy en el Poblado con... Supuestamente iba a ser candidatos, pero llegaron fue representantes de los candidatos sobre el tema de calidad del aire y problemáticas ambientales de la ciudad. Hablaremos también de este recorrido que viene haciendo Laura en los diálogos de la JEP sobre lo que acontece en Medellín, en especial en el barrio San Javier con el sector de La Escombrera. También hablaremos un poco de cultura. En Bello se ha cerrado la Casa de la Cultura para remodelaciones y bueno, tenemos algunos comentarios de la gente. Por último, nuestra queridísima influencer @Cataús nos trae su nota geek de la semana. También tendremos algo en los puentes y como dice Laura, aunque no está, bienvenidos a Morada Noticias. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos.
Afortunadamente, el día de ayer, miércoles 17 de julio del 2019, no se reportó ningún homicidio en la ciudad de Medellín. En los 199 días que van transcurridos del 2019 han sido asesinadas 371 personas, 371 seres amados que nos harán falta en esta ciudad. Queremos dedicarles un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Y desde el día de ayer, Morada Noticias ha estado muy pendiente de la audiencia de la JEP, estas audiencias que se están haciendo a nivel regional y local para llevar a cabo todo este proceso. Y estamos en este momento contactándonos con Laura, nuestra directora, que está allá muy pendiente de esa audiencia. Y bueno, queremos que nos cuente primero cómo ha estado todo, cómo ha sido esta experiencia de cubrir durante estos 2 días la JEP y cuáles son los principales temas que se han tratado en esta audiencia local. Buenos días, buenas tardes ya para todos, allá el equipo de Morada Noticias. Me alegra ver en cabina a través de Facebook Live a Sebas y a Juan Pablo que nos están acompañando por parte de Editores de Ciudad. Por acá estamos con otro equipo de cubrimiento de editores en esta audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la que esperamos una o varias medidas cautelares que declare este tribunal para proteger un sitio como La Escombrera, donde se presume que puede haber más de 200 cuerpos de desaparecidos que se dieron o que fue un siniestro que sucedió en esta guerra urbana que sufrimos mucho en la Comuna 13 durante los años 2001 y 2002. Esta fue la petición con la que llegaron movimientos de víctimas como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las Mujeres Caminando por la Verdad. Y hoy ha sido un día crucial porque hoy es el primer día que se empiezan a hablar de acciones y peticiones concretas a las autoridades. Es la primera vez que las víctimas pueden interpelar directamente a entes como la Fiscalía, como la Procuraduría, como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Precisamente lo que les cuento hoy es que había una licencia minera en La Escombrera y se suspendió nuevamente por 10 años y no se hizo una evaluación y un estudio de la situación de derechos humanos para poder otorgar esta licencia minera en su momento. Y la primera petición que hace la jefa de la Gobernación de Antioquia es que haya una propuesta de protección del lugar en los próximos 30 días. Esto se los contaremos mucho mañana porque haremos un especial con los editores de Ciudad sobre todo lo que fue esta audiencia de la JEP. Estamos esperando el resultado, pero por lo pronto los dejo con 2 historias. Entrevistamos a Juan Diego Mejía, es miembro de las Mujeres Caminando por la Verdad y está buscando a su hermano que este mes cumpliría 39 años si no hubiera sido desaparecido a sus 22 años. Y también nos habla Marta Soto, que es la secretaria técnica de Movice Antioquia, y nos cuenta qué espera
que concluya esta audiencia de la JEP. Un saludo para todos y espero que la información que preparamos para ustedes hoy sea del agrado de sus oídos y de sus almuerzos en este mediodía. Muchas gracias, Laura, por hacernos este reporte en vivo desde la audiencia. Estamos ahí entonces muy pendientes y mañana continuaremos haciendo el cubrimiento de este gran acontecimiento. Vamos a escuchar entonces primero a Juan Diego Mejía, que nos cuenta un poco sobre esa historia que ha vivido su familia con la desaparición de su hermano y cómo se han sentido durante todos estos años con el acompañamiento a las autoridades y bueno, hoy cómo se sienten con esta audiencia que está sucediendo. Bueno, mi hermano se llama Armey Mejía Gómez, él resultó desaparecido el 18 de diciembre del año 2002 en el barrio El Salado de la Comuna 13. Después de muchos años pues, de indagar, nos dimos cuenta que la desaparición la había hecho unos paramilitares del grupo, del bloque Cacique Nutibara, más precisamente Jorge Enrique Aguilar. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad, él es desmovilizado? Creo que no, creo que lo capturan en el 2008, cuando seguía pues como delinquiendo. ¿Y tuvieron la oportunidad pues de escuchar algo de lo que él decía? Sí, en el 2016, bueno, a él un día la fiscalía llegó hasta donde él con una serie de fotos de personas desaparecidas, se las iban mostrando. Cuando le mostraron pues la foto de mi hermano, él lo reconoció, porque ellos habían estudiado en la primaria juntos. Entonces eso fue más o menos en el 2009, 2010. Entonces salías en una entrevista, indagan pues más sobre el caso y él cuenta cómo pues la versión de él de los hechos. Lo graban pues con video y acá en la fiscalía le muestran a mi mamá ese relato del hombre. Unos años después, creo que fue en el 2016, en enero, en una audiencia que hubo con él, nosotros vinimos, pues mi mamá y yo, vinimos al segundo día de audiencia y ahí pudimos hablar con él. Pues yo le hice algunas preguntas al tipo y él pues le pidió perdón a mi mamá. Pero vos no crees mucho en ese perdón. De pronto sí, pues puede que exista pues algún tipo de arrepentimiento en ellos, pues porque uno entiende igual que ellos tienen unos fantasmas que los persiguen. Y es un asunto complejo la guerra. Sí, claro, pero ya de parte de las víctimas, algunos tenemos esa consigna que ni perdón ni olvido, ¿cierto? De pronto por esas concepciones moralistas del perdón, ¿cierto? Que el que perdona olvida, nosotros no podemos olvidar, entonces tampoco queremos perdonar, pero desde esa parte como desde el olvido, ¿cierto? Y ese no perdón también significa que seguimos buscando, seguimos indagando y pues eso, no es que tengamos rencores o cosas pues de ese tipo. Una pregunta, digamos que ¿cuál fue ese punto de inflexión, digamos esa luz de esperanza tal vez, cuando las autoridades o ese poder o la administración empezó como a pararles bolas, a hacerles caso? Porque si me dices que la indagatoria llegó hasta el 2009, antes todos los años, ¿cómo fue esa relación con la autoridad? No, pues esa relación no existía, pues a nosotros nos tenían a un lado, nosotros estábamos como esperando, pues siempre hemos estado como a la espera y como dispuestos a la agenda de la institucionalidad y con ellos nunca ha existido pues como una buena, pues como unos buenos tratos por un lado, ni un buen proceso. Entonces yo diría que todavía no nos han prestado como la suficiente atención, porque no hubiéramos tenido que llegar hasta instancias a las que hemos llegado, pues de ir a organismos internacionales a hacer denuncias. Entonces claro. ¿Vos estuviste en la Corte Interamericana? No. O ya mujeres caminando por la verdad. No, creo que ese proceso todavía no ha ido. Algunos sí, algunos casos individuales sí los ha llevado como el GICH, creo. Y no, pero aún pues como que no hemos, o con el caso de mi hermana, no hemos tenido que llegar hasta por allá. Creo que se ha intentado, pero ahí están los procesos. No, y es eso, pues una vez sí siente como que... ¿Él es mayor que tú o menor? No, él era mucho mayor. Cuando él lo desaparecieron tenía 22 años.
ya lo desaparecieron en el 2002, pues ya este mes cumpliría 39. Una pregunta, ¿tú qué piensas ahora de la audiencia? ¿Qué piensas de todo esto? Pues no, a ver, yo sí estoy como expectante y un poquito optimista, pues, porque uno siente que de pronto sí se está haciendo como un trabajo digno y esperaría pues como resultados positivos de todo esto. Además pues porque desde las organizaciones de víctimas le hemos puesto pues la ficha a esto y han sido pues muchos meses de trabajo preparando este tipo de audiencias. Pues nosotros desde el 2016 nos estamos preparando para todo esto. Sí, por ejemplo, ¿cómo recibieron pues esa firma del acuerdo? Cuando ustedes supieron pues como que iba a empezar un proceso de paz, de posconflicto más bien. Bueno, pues uno lo entiende eso como un proceso en el que se iba a desmovilizar un grupo armado. Lo vemos pues como positivo porque nosotros sí decimos como pues que no deberían seguir sumándole muertos a esta guerra, porque ya los que hemos sufrido ese tipo de crímenes, pues de desapariciones, de asesinatos, de desplazamientos, sentimos que esas cosas no deberían seguir sucediendo. Entonces pensamos que si un grupo como las FARC se desmovilizaba, no iban a suceder algún tipo de crímenes, pero también está la otra parte, que es que el actor que nos hizo víctimas a nosotros fue el Estado, ¿cierto? Porque ha sido gracias al Estado que han ocurrido tantas desapariciones. Entonces, pues bueno, uno lo ve por un lado positivo, ¿cierto? Y expectante también en ese momento, como que bueno, puede que ahora pasen cosas, pero también con el cambio de gobierno hubo como ahí un bajón tremendo. Sí, ahí hubo como un punto, una coyuntura negativa. Y bueno, pero ahí seguimos pues como apostándole a estos procesos que surgieron pues del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Ahí escuchábamos entonces a Juan Diego Mejía, que hace parte del movimiento de Mujeres Caminando por la Verdad, y junto a su mamá llevan todos estos años buscando a su hermano que desapareció en el barrio El Salado en el 2001 cuando tenía 22 años. Él toca ahí varios temas muy importantes, y es que empezamos a notar esa relación que tiene todo el proceso de paz a nivel nacional, también con cosas que nos pasan en nuestra ciudad. Y por eso ahora mismo vamos a escuchar a Marta Soto, que como nos contaba Laura, es la secretaria técnica de Movice. Movice es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y Marta Soto es la secretaria técnica del capítulo de Antioquia, que está integrado por grupos de familiares de ejecuciones extrajudiciales, Tejiendo Memoria, familiares de detenidos desaparecidos en la vereda La Esperanza, Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño, Mujeres Caminando de la Verdad, que son este colectivo de mujeres de la Comuna 13, también Madres de la Candelaria, y bueno, ahí hay bastantes grupos que hacen parte de ese movimiento de víctimas en Antioquia. Entonces escuchemos a Marta Soto sobre lo que nos dice de la audiencia de la JEP. ¿Nos puedes comentar, por favor, qué significa, digamos, para las víctimas o para Movice que digamos, la primera audiencia que se hace en el territorial del país respecto a temas de protección de lugares donde se encuentran cuerpos de personas dadas por desaparecidas? Bueno, digamos que esto viene de las medidas cautelares que nosotros solicitamos pues el 30 de agosto del año pasado para la protección de 11 lugares donde se presumen hay cuerpos de personas desaparecidas. Pues que la Escombrera sea el primer lugar, para nosotros esto ha sido muy importante también porque es la primera experiencia que se tiene frente al tema. Creo que en ese sentido pues van a tener alguna ventaja los otros lugares, ¿cierto? Pues porque ya van a tener la experiencia de cómo fue. Pero finalmente hay que decir que para nosotros las víctimas este es un tema muy importante. Esta experiencia es una experiencia grandísima porque es como lo que nosotros le venimos diciendo a todas las instituciones, y todas las instituciones se pasan la pelota o simplemente no quieren, no dan ninguna respuesta, ¿cierto? Como una respuesta clara frente a eso. Entonces
las preguntas se hagan dentro de una audiencia de tipo judicial, pues eso le da un carácter distinto y le da como la importancia que realmente tiene el tema. Ustedes como han estado acá, ustedes se han podido dar cuenta que las instituciones no tienen un plan específico para el tema, no han hecho, no tienen un tema, no tienen una respuesta frente a las preguntas, sino que divagan y divagan y divagan, ¿cierto? Entonces yo escuchaba cómo la gobernación de Antioquia hablaba del aporte económico que hace a actos que tienen que ver con la ley de homenajes, ¿cierto? Entonces dicen que han dado algunos aportes y también dice hasta el pasaje le hemos dado a las víctimas. Entonces eso suena feo y creo pues que no es que ellos nos den, ¿cierto? Sino que son derechos adquiridos y que pues nosotros no llevamos a las personas para que se murieran en otros lugares ni los enterramos, sino que realmente ellos fueron desaparecidos. Algunos pues podemos tener la certeza de que ya fueron asesinados y sus cuerpos estaban en otros lugares. Entonces creo que todas esas respuestas lo único que demuestran es que el Estado con todas las instituciones no ha hecho nada por la búsqueda de los desaparecidos en el lugar exacto de Comuna 13. Ahí escuchamos entonces finalmente a Marta Soto para terminar por hoy este cubrimiento a la JEP, pero los invitamos a el especial de mañana y bueno, nos deja unas palabras un poco desalentadoras, pero un panorama que ya es conocido y es a veces esa lentitud, ese letargo, esa gran maquinaria tan pesada de la institucionalidad que es cero efectiva con las víctimas y que hace que los procesos sean muy lentos y que las víctimas realmente no se sientan reparadas, pero esperamos que todo empiece a surgir muchísimo mejor. Yo quería para cerrar el tema, pues qué tan teso eso de que aún no hemos entendido que el Estado está administrando unos recursos, pero que ellos no nos regalan las cosas y que tampoco, y como lo menciona Marta Soto, pues no pueden salir a decir que es que nosotros hemos hecho cosas buenas porque les hemos dado unos pasajes, unos viáticos a las víctimas para que se puedan movilizar, para que puedan lograr llegar como a los lugares de búsqueda. Pues eso es una obligación del Estado, eso no es un detalle, un presente que le están dando a las víctimas, tiene que ser así. Bueno, estamos con numeral, es para una tarea, chicos. Yo quería inicialmente preguntarles a ustedes que empecemos con esta conversación. También invitamos a las personas que ya están pegadas aquí en nuestro Facebook Live a que nos respondan de qué se independizó Colombia, de qué creen ustedes que se ha independizado Colombia. ¿Qué piensan en este momento? ¿Ustedes qué se les viene a la mente? Pues yo diría que realmente Colombia no se ha independizado de nada, porque seguimos bajo las mismas personas gobernando, así que, y el mismo estilo, así que yo diría que no hemos buscado como algo así. Pues yo pienso diferente a mi compañera, porque en ese tiempo que estaba reinando, bueno, que nos colonizaron los españoles, ellos prácticamente sí nos dependizamos de algo, pero seguimos también con la misma rutina con las que ellos nos inculcaron en la parte política, pero sí nos independizamos de los españoles y ese rey que solamente nos sacaban los productos que nosotros hacíamos aquí y eso, sí nos llegamos a independizar de algo, de que ese rey a nosotros nos consumía día a día y gracias a Cristóbal Colón pudimos hacer eso. ¿Qué dice otros oyentes sobre de qué nos independizamos en Colombia? Escuchemos a nuestro primer oyente. ¿De qué se independizó Colombia
hace 200 años, simplemente podríamos resumirlo en una frase: cambiamos de dueños, cambiamos de amos, cambiamos de patronos. En 1819 desplazamos al Imperio Español, pero empezamos a ser gobernados por nuestros criollos, clase política que se ha sostenido a lo largo de estas 2 centurias, desplazando, haciendo más viva la desigualdad social y la injusticia. Esa independencia total del pueblo colombiano aún sigue por conquistarse. Esa pregunta podríamos trasladarla a hoy. ¿De qué tiene que independizarse Colombia 200 años después de la gesta libertadora que nos liberó del yugo español? Llevamos 200 años gobernados por una clase política que se ha corroído desde siempre y que ha trabajado para hacer prevalente la desigualdad social y la injusticia. Hoy tendríamos que luchar contra esos flagelos que antes eran todos adjudicados al Imperio Español, pero que 200 años y durante estos 200 años han sido desarrollados por esa clase dirigente que heredó la libertad conseguida por aquellos próceres de la independencia. Ahí escuchábamos al rector Manuel de la institución educativa Eduardo Santos haciéndonos ese análisis, también esa opinión sobre de qué se independizó Colombia y bueno, también trayéndonos algunos datos históricos de unos tiempos y unos años, y uno empieza a pensar ahí que es el bicentenario, o sea, 200 años no es nada. Y lo más charro es que en el colegio nos enseñan eso y nos dicen que aquí había como unos indios con taparrabo que no sabían hacer absolutamente nada, entonces uno se imagina una cosa por allá en el Paleolítico, como unas especies que todavía no eran Homo sapiens y que vinieron de Europa pues a colonizar esas criaturas, pero realmente hace 200 años es muy poco, entonces nos borraron la civilización que había acá, o sea, es imposible pensar que hace 200 años entonces aquí no había nada. Sí, había un montón de cosas, incluso yo con eso quería decir que chimba que no nos hemos independizado. O sea, yo creo que la historia antes de los españoles es una historia de una civilización que nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto? Y la independización es solo una etapa en donde llegan unos españoles, violan nuestras mujeres, destrozan y hacen ochas y panochas con nuestras tierras. La colonización, ¿no? O la independización. Eso, la colonización. Me estoy confundiendo aquí de historia ya. Sí, la colonización, es que ahorita hablaron de Cristóbal Colón y ya ahí me quedé. Yo quedé pero que iba a decir que, o sea, cuando llegan también todo este tema de los españoles y demás, o sea, no reconocemos que antes ya había una civilización. Antes hay una historia muy bonita con el Parque de Río. El Parque de Berrío siempre ha sido, o al menos había sido el lugar de encuentro para el campesino en el mercado de la Nueva Villa, cuando Medellín era la Nueva Villa, pero incluso antes de esta civilización paisa española indígena, donde hoy queda el Parque de Río, era el sitio de encuentro de los indígenas donde se hacía trueque de mercados. Entonces, es también como reconocer un poquito nuestra historia previa a todo eso que aconteció y bueno, no sé qué comentarios hay. Sí, un montón de cosas ahí, lenguas perdidas. Yo siento que somos un poquito un país que en su sistema educativo y en un montón de cosas no rescata la cultura indígena y otras historias que tenemos alternas a lo que conocemos ahora, y también entender que somos un montón de cosas, o sea, tampoco llorar sobre la leche derramada y decir, ay no, nos vamos a devolver absolutamente
al principio de todo y nada que ver con España, pues porque bueno, finalmente ya tenemos este lenguaje, ya tenemos un montón de cosas en nuestra cultura que ya hacen parte de nosotros, pero también como entendemos todo eso que hace parte de nosotros sin olvidar la historia, yo creo que nos ayudaría también un poquito a mejorar este problema identitario que tenemos. Un amigo en estos días me enseñaba una palabra que me pareció muy bonita y es de una lengua indígena colombiana que ya está perdida por completo, que casi no es estudiada, entonces inclusive el lenguaje no está como completo, sino que hay como algunas palabras y que saben más o menos qué significan, pero ya nadie la habla y no hay pues como quien estudie esa lengua, y la palabra era Taibaná, y Taibaná es luna llena. Entonces, como pues esas cosas tan bonitas que uno no se acuerda y que no estudió y que en el colegio todos se lo enseñaron mal, o sea, lo pusieron a uno a celebrar el 20 de julio y el 7 de agosto disfrazándose de indio con un costal que encontraban en la casa, y nos dijeron que los españoles vinieron y nos engañaron con espejitos. Eso es falso, o sea, eso es absolutamente falso, porque aquí había absolutamente de todo, había riqueza en comida, en trueque, en formas de ponerle valor a las cosas, en religión, en cultura, en un montón de cosas, y no nos engañaron con espejitos, nos engañaron fue a punta de violencia, y yo creo que eso también puede explicar un poquito por qué estamos hoy como estamos, y es que 200 años no es nada. Entonces yo creo que seguimos con los problemas estructurales de violencia desde nuestra colonización. Escuchemos qué dice otro oyente sobre de qué se independizó Colombia. Bueno, buenos días. Soy el canábico objetor. Soy un antimilitarista, defensor de derechos humanos. Soy hijo de una feminista y actualmente ejerzo como consejero municipal de paz, reconciliación y convivencia. Bueno, cuando vi la pregunta que me enviaron desde el programa, primero pues traté de pensar mucho realmente qué significa la independencia o qué ha significado la independencia para este país. Pensar en de qué se independizó Colombia pues pasa por reconocer que nos independizamos de la corona española, pero también pasa por reconocer que no somos un país totalmente independiente, pues aún dependemos económica y políticamente de la potencia estadounidense. Finalmente Colombia se logró independizar de los intereses de la corona española, pero se quedó sometida a los intereses de la potencia gringa. Este país no ha logrado independizarse del todo, ni siquiera de sus propios verdugos, de unos criollos estrato 6 que hoy nos mantienen en la pobreza y que tienen intereses para perpetuar la guerra y para mantener la política como un negocio familiar. Este país no ha logrado una independencia plena porque sencillamente sigue siendo esclavo de su propia guerra y de su sed de sangre. Finalmente, pensar en la independencia o en el bicentenario de este país pasa simple y sencillamente por reconocer que como nación aún hay mucho de qué independizarse. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Estuvimos pegándonos una triple hijuemadre madrugada para sentarnos con algunos candidatos a la alcaldía de Medellín y conversar en torno al tema de la calidad del aire. Para usted madrugada, ¿a qué horas? A las 7 de la mañana llegar al poblado.
Claro, no llegar al poblado a las 7 de la mañana ya es... Así es, de Manrique siempre lo he dicho. No, desde Manrique hasta el poblado, polo a polo. Severo pique. Bueno, que era la invitación. Bueno, resulta que nos sentamos la idea era sentarse a conversar sobre calidad del aire y las problemáticas ambientales de la ciudad para que se generara en las políticas y también en las propuestas de gobierno de cada candidato se presentara estrategias para la solución y mitigación de estas problemáticas, independientemente pues de que sea a mediano o largo plazo, pero se hizo un llamado por parte de Ciudadanos por el Aire y algunos otros colectivos como No Matarás, Ciclas, el derecho a no obedecer. Invitaron a varios candidatos a la alcaldía y el único que llegó físicamente ahí, que estuvo espiritualmente y físicamente, fue Víctor Correa. De resto, los demás mandaron a representantes. Ay, tengo una pregunta. ¿Viste en qué medio de transporte llegó Víctor Correa? Sí, en moto. Muy bien. Solo quería tener ese dato porque hace unos meses cuando lo entrevistamos expresó que una de sus grandes preocupaciones era el tema del medio ambiente y que se unía a todos los movimientos ciudadanos sobre calidad del aire, que quería estar ahí pues como muy pendiente de esa movida, pero el man tiene moto. Sí. Se mueve en moto, no sé. Bueno, eso sería un debate interesante para hacer con Víctor Correa, aunque él también en otro espacio habló de que él es incoherente con ello. Entonces sería como debatirlo también con él, que presenta él frente al tema de la motocicleta y también llegar incluso a estos lugares de conversación. Pero bueno, nos encontramos inicialmente con una conversación pero muy académica, muy interesante, muchos investigadores e investigadoras de las universidades, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional. Vamos a hablar escuchar específicamente a Lucas Quintero, que es un abogado y defensor de estos derechos ambientales, que nos habla sobre, bueno, cuáles son esos derechos que se vulneran cuando la ciudad enfrenta problemas por el tema de calidad del aire. Bueno, acá tenemos el derecho a la vida, que es, digamos, que es el primero y el más fundamental, el derecho a la salud, a la integridad física. Y digamos que también juega en contra, y para ahí hay que hacer una ponderación de derechos, y está el tema de la libertad de locomoción, que es el que alegó mucho la alcaldía en esta acción de tutela, diciendo que es que con el tema del pico y placa estoy vulnerando el derecho a la libertad de locomoción de los ciudadanos, cuando primero uno dice que no es cierto, segundo no hay una acción de tutela por el derecho a la libertad de locomoción. Y la otra es el principio general de la función ecológica que tiene la propiedad, ¿sí? Contra la propiedad privada. ¿Qué tanto tiene que ceder el particular? ¿Qué tanto tenemos que ceder nosotros en tema de propiedad privada para saber cuál es esa función ecológica de la propiedad? Que es, digamos, que otra pelea, digámoslo así, frente a la alcaldía, que ese es otro de los argumentos donde dicen es que se está vulnerando la propiedad privada, y uno dice, pregunta, bueno, ¿dónde queda la función ecológica de la propiedad? Eso es una de las preguntas que uno se hace mucho en estos temas. Ahí estamos escuchando a Lucas Quintero, muy interesante también, bueno, cómo es la perspectiva desde el derecho de cómo se vienen vulnerando los derechos fundamentales cuando no hacemos, o bueno, cuando hacemos caso omiso a la problemática que viene tomando la ciudad, incluso cuando lanzamos jurisdicciones por parte incluso de la institucionalidad que no están basadas directamente en datos, entonces que la ciudadanía se puede... ¿Lanzamos qué? Lanzamos datos, ¿cierto? Que no está inspirada también como en investigaciones previas, y que es muy complejo porque entonces a la ciudadanía no se le entregan la información correcta de lo que acontece en la ciudad. Vamos a escuchar también a Catherine Vieira,
Ella nos habla de cómo debe entender y tratar precisamente la administración, las demandas y los diálogos de los ciudadanos, como por ejemplo estos colectivos que se juntaron para hacer este conversatorio, debate con los candidatos que nunca llegaron sobre las problemáticas ambientales de la ciudad. Pero hay otras instancias más cualificadas de la participación, que ya es cuando el Estado tiene que escuchar a esos ciudadanos que constituyen en muchos casos en grupos organizados como este, un sujeto colectivo que está cualificándose, que está estudiando, que es crítico y que debe ser escuchado. Por ejemplo, Ciudadanos por el Aire es un sujeto colectivo en maduración, ¿cierto? Que obviamente tiene una agenda propia, tiene, digamos, unos principios de acción que está también delimitando. Eso obviamente tiene momentos de auge, momentos de caída, pero frente a un tema pues como este, como el aire, el grupo que viene desde muchos lugares está teniendo, digamos, un espacio democrático interno y está ejerciendo pues una conversación. Yo creo que las administraciones tienen que, en su política pública, pues la política pública se puede entender desde muchas maneras, pero no solamente es como que entran unas demandas y toman unas soluciones, eso es como una vieja manera de mirarla, sino que la política pública es un proceso más circular. Entonces constantemente se tiene que estar reformulando para mirar, sobre todo en esa fase de implementación y aplicación, qué es lo que no está funcionando y escuchar a esos ciudadanos que están estudiando para saber cómo se podría implementar. Yo también quería decir algo frente a algo que afirmaron, y es que este no es un tema pues relacionado con varias cosas que han dicho, no es un tema ambiental. Yo diría que sí es un tema ambiental, pero depende de lo que nosotros entendamos por ambiente, ¿cierto? Pues finalmente el ser humano también va muy en la línea con lo que dice Juan Gabriel, y el ser humano ha pensado que la naturaleza está allá y nosotros estamos acá, ¿cierto? Entonces, desde ahí, que ese es un enfoque moderno, de hace más de 500 años, ya hay una separación, y eso hace que como sociedad no sepamos qué hacer con los desechos, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo de desarrollo, entonces empezamos obviamente a contaminar el aire, el agua, que lo relacional es muy importante, porque no solamente es el aire, es el agua, el suelo, es absolutamente todo, y no sabemos qué hacer, nos encartamos. Entonces, en esa medida, sí es ambiental, ¿cierto? En esa medida también hay que verlo con lo que decía Gabriel también, que el derecho a la salud es un derecho colectivo, que está asociado a una cantidad de derechos. Entonces, también hemos fragmentado mucho el conocimiento, es ambiental, pero más que ambiental yo diría es socioambiental, ¿cierto? Por el asunto de lo relacional. Bueno, y continuamos con Morada Noticias. Vamos a leer un poquito también qué nos están diciendo los radio escuchas y radio livers, y cómo más se le puede decir ahí a Dani, a esta gente. Morada livers. Morada livers. Bueno, en Facebook Live directamente nos escribe Eduardo Castro, que nos está mandando abrazos y saludos desde Santa Marta. Por allá está paseando el viejo Eduardo, y dice literalmente: de nada, debo mencionar algo específico. Si debo de mencionar algo en específico, creo que nos independizamos del amor. ¿Qué piensan ustedes sobre esta independización poética? Muy profundo, muy profundo. Pero eso no es más que todo como global, todo diría que todos nos independizamos del amor, pero no solo en Colombia, sino en todas partes. No en todo el mundo. Sí, no, en todo el mundo, yo diría que en todo el mundo. Sí, prácticamente, porque todo el mundo se independizó. Sí. Donde vaya, todos ya bueno, están, todos se independizaron. Aquí también en Facebook, en la publicación que hicimos hace un par de días, nos han venido comentando Mateo Velázquez, que es un parcero de el colectivo teatral Canchimalos, dice del otro, de la idea de colectividad. Muy interesante las respuestas que nos hemos encontrado. Ichi Malin, que dice de los pobres. Odila Yepes, que es una de nuestras seguidoras más empedernidas y juiciosa, dice: la independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del Imperio Español, dando fin al periodo colonial. Considero que todavía seguimos sin independencia porque nuestros recursos naturales siguen siendo saqueados con el patrocinio del Estado, que con su desmedida ambición se vende al mejor postor. De nadie, dice Susel Correa, seguimos igual divididos como en los tiempos de mi general Bolívar, del general de ella, pues.
Ahí sí. Muy teso, es real, ahí me hace acordar de una canción de Alcolíricos que dice que cuál independencia si todavía tenemos una tal España en Medellín. Sí, total. Escuchemos otros dos oyentes que nos mandan sus audiorespuestas sobre de qué se independizó Colombia para que pasemos a otras noticias de municipios cercanos de Medellín. Colombia solo se independizó de España y de su monarquía, porque desde los 200 años de era republicana hemos visto que han gobernado unas élites que han aprovechado su poder para enriquecerse y para quitarle posibilidades al pueblo colombiano. Y por otra parte, hemos tenido una república con 9 guerras civiles, con violencia bipartidista, con guerra entre miembros del Estado, la insurgencia, grupos paramilitares y narcotraficantes, así como bandas criminales. Por lo tanto, se puede decir que Colombia solo se independizó de España, porque en este momento depende de las decisiones de Estados Unidos de América. Y desde hace muchos años, casi que desde la pérdida de Panamá, Estados Unidos ha hecho con Colombia lo que ha querido, con involucrarlo en la Guerra Fría, que Colombia tuviera que llevar mercenarios a la guerra de Corea, también en la forma como Estados Unidos cree que es la forma correcta de gobernar, persiguiendo a la izquierda, siendo cómplice de la derecha. Así que Colombia se independizó de España para ser una colonia y un patio trasero del imperio de Estados Unidos de América. Un saludo, oyentes de Morada. Mi nombre es María José y creo que Colombia se independizó en ese momento, cuando era Nueva Granada, de el sometimiento y el mandato de la monarquía española. Eso fue lo que intentaron hacer mediante esa revolución llevada a cabo el 20 de julio de 1810 y no se logró del todo en ciertas regiones de Colombia y de alguna manera quedaron muchos rezagos en nuestra cultura debido a que el poder español y todo lo que heredamos de ellos sigue aún vigente en nuestras costumbres, pero ya no tenemos un rey español ni estamos sometidos a sus reglas o mandatos. Entonces eso fue para mí lo que se logró el 20 de julio de 1810. Conversación de arte, ciudad y amar. El bello municipio de Bello. Lo mismo, de donde es nuestra influencer, que en un momentico la vamos a escuchar y ya hace parte de la actualidad noticiosa bastante por estos días, por temas muy tristes como el tema de la violencia. Hoy también nos traen otra noticia. Censurado. Sí, resulta en Bello cerraron la Casa de la Cultura, se habla de que es por remodelaciones. Sin embargo, no estamos afirmando nada porque no tenemos todas las evidencias, pero hay una parte de la población que nos cuenta que eso es porque por temas presupuestales y porque no quieren entonces pagar al menos por estos 6 meses de administración, no quieren pagar todo el presupuesto o dar todo el dinero que se necesita para mantener la Casa de la Cultura activa. Vamos a escuchar a una de las habitantes de este bello municipio sobre lo que piensa de que este tipo de espacios se cierren. Nosotros en el municipio siempre hemos visto con mucha preocupación esos cierres temporales que le hacen a las cosas en Bello y para arreglarlas, porque generalmente se tardan
muchísimo más tiempo del que se supone deberían. Es real que la Casa de la Cultura, por ejemplo, principal, que es la del Cerro del Ángel, estaba desde hace años, está en unas condiciones bastante complicadas, bastante deteriorada, y sí es necesario hacerle mantenimiento, hacerle reparaciones. Pero bueno, primero el cierre se dio hace más de 2 semanas o 3 y aún no han empezado obras. Pero sobre todo es preocupante saber que eso puede pasar años cerrado, porque ya ha pasado. El teatro al aire libre dejó de usarse durante muchos años porque no estaba en condiciones y se demoraron muchísimos años arreglándolo. El mismo parque alrededor de la choza, que también está cerrado, también estuvo muchos años inhabilitado por arreglos que se tardaron más de lo que era necesario. Y el Parque de Bello estuvo intransitable por años porque lo mismo, lo estaban remodelando, lo estaban reacomodando y se demoraron años y años en hacer esos arreglos. Entonces, si hoy vas hoy al municipio, vas a encontrar que las calles están hechas un desastre, que están haciendo una adecuación desde hace por lo menos 1 año y medio del acueducto junto con empresas públicas, y el 90% de los barrios tiene calles destapadas o en malas condiciones, que la entrada y la salida principal del municipio tienen calles abiertas y en vez de taparlas les ponen simplemente una suerte de aluminio o de metal encima, que son placas y se van moviendo. Entonces, como tenemos el antecedente de que el municipio y la administración siempre se tarda más en hacer arreglos y adecuaciones, nos preocupa que se vayan a demorar por lo menos el resto del año o vayan a estar sin utilizarse estos espacios. Bueno, aquí tenemos un habitante también de Bello que quería comentarnos sobre lo que está aconteciendo con el tema de los espacios culturales. Bueno, a través de lo que está pasando con el Cerro de Ángel, que así es como se llama la Casa de la Cultura del municipio de Bello, desde hace ciertos años ya se volvió casi que privada, o sea que era un espacio donde cualquier persona no podía ir. Si querías participar de las clases de danza tenías que pagar, si querías de las de teatro tenías que pagar, las de música tenías que pagar, los convenios que tenían con las instituciones para enseñar música con los instrumentos, y no solamente dejarlo ahí en un tablero y que la negra vale 1 y la blanca vale 2, ya eso era todo lo que te enseñaban en música. Anteriormente se hacía mucho, ya básicamente todo se está volviendo muy privada la educación en Bello, y que cierren este tipo de espacios más de lo que ya estaba, realmente es muy triste. Y lo que decía ella, las obras en Bello se están demorando demasiado y realmente no parece que fuera una ciudad de progreso, sino más bien parece un pueblito y con las calles totalmente destapadas, parecen unas trochas. Tremendo entonces la situación que vive hoy el municipio de Bello, que parece que es un conjunto de cosas que suceden al tiempo, y bueno, habrá que mirar. Invitamos a los editores de Ciudad, a vos que sos de allá del municipio, a que le hagamos veeduría también a esa administración y logremos entender cómo se están destinando los recursos y qué políticas públicas se están gestionando y por qué no están funcionando ciertas cosas. Pasando a otros temas, en Morada Noticias vamos a escuchar la nota geek de @catabús en Instagram. En esta ocasión nos trae esta entrega sobre el bullying. Hola, hola. El acoso online afecta a muchas personas en el mundo.
Los jóvenes son la población más vulnerable y no es común que denuncien ataques en la web. El top de hoy, funciones anti-bullying digitales. Instagram funciona con aviso de notificaciones antes de publicar al usuario para prevenir comentarios ofensivos. Pues esta semana la red social anunció que permitirá a los usuarios banear a los acosadores con su nueva función restringir. Esta función permite al usuario y al desarrollador bloquear el acoso y es distinto al botón denunciar. Es exclusivo para el bullying y está en el puesto número 2 de nuestro conteo. Para mí 10 puntos en esta función. Y en el puesto número 1, Facebook presenta su centro de prevención de bullying creado en colaboración con Yale Center. Yale Center hace parte de la Universidad de Yale, un centro de investigación de las emociones y es un recurso para padres y adolescentes que buscan apoyar cuestiones relacionadas sobre el bullying y otros conflictos web. La página es muy fácil de usar y yo le doy un 100 a esta iniciativa. Recuerden que aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Cataús en Instagram. Se busca, se vende, se troquea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Y esta semana es la semana de la escucha en Medellín, la multifonía de los límites. Vamos a escuchar esa invitación que nos traen para hoy. Hoy es el Día Mundial de la Escucha y en Medellín esta celebración irá hasta el 21 de julio con la Semana de la Escucha, un festival de sonido y artes intermedias que busca visibilizar acciones y manifestaciones en torno al sonido, el ruido, el silencio y el escuchar. Son 6 días de programación en los que intervendrán artistas nacionales e internacionales. Su programación es de entrada libre. Para esta 7ª versión se proponen explorar el sonido de las zonas periféricas de la ciudad, como sus corregimientos, sus cerros tutelares, así como dinámicas sociales populares. Bajar esos sonidos de algunos cerros de la ciudad, como del Pan de Azúcar, el Volador, el Picacho, y de algunas veredas de los corregimientos hasta escenarios urbanos, ha sido tarea del artista sonoro Sebastián Benjumea, quien tras ganar una de las convocatorias de estímulos de la Secretaría de Cultura, viene explorando y capturando sonidos en estos lugares de Medellín, que ha transformado en paisajes sonoros, los cuales socializará hoy en la Sala Música del Parque Explora a las 6 p.m. en el marco de este evento. Según Roxana Uribe, directora de la plataforma de escuchas Auditum, este evento busca a explorar el sonido como una herramienta de cambio y de conciencia, que cobra sentido gracias a la escucha en una sociedad donde, según dice, no hay una escucha consciente. La programación que se realizará en diferentes escenarios culturales como Confama de Aranjuez, El Exploratorio, Confama de Pedregal, Plato Edro y Plaza Botero podrá ser consultada en el sitio web del Parque Explora y de Auditum, informó para Morada Noticias Jorley Ruiz. Ahí teníamos entonces la invitación a esta semana de la escucha. Recuerden que pueden buscar entonces toda la programación en la página de del Parque Explora. Ahí estará todos los escenarios en los que se va a tener este evento que empezó el pasado 16 de julio y estará hasta el 21. Bueno, mandamos un saludo para la otra gente que nos estuvo comentando, David Andrés, que dice que nos liberamos de la explotación y corrupción española, pero quedamos con la local. Y bueno, Rafa Fa, Jonathan y Eduardo Arjero, que también nos estuvieron escribiendo aquí por redes sociales. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Recuerden que nuestras redes sociales y donde pueden seguir interactuando con nosotros es @moradamed en Twitter, Instagram moradamed, Facebook Morada Colectivo. Mañana estaremos también dándole más a la conversación sobre lo que está aconteciendo con la JEP aquí en Medellín, y también estaremos pues como con cosas culturales y parcheando con otros editores e editoras de ciudad. Muchas gracias a ustedes también, chicos, por estar aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación a ustedes también. Yo muchas gracias por la invitación y disfruté mucho esa emisión. Muchas gracias a los que estuvieron ahí muy conectados con nosotros, siempre comentándonos, compartiendo el programa. Nos seguimos escuchando y viendo mañana, que es la última emisión de esta semana, y la próxima semana con toda la actualidad de la ciudad de Medellín. Los dejamos con un A que suena la ciudad, la canción
de Alcolíricos, el Salón de la Injusticia. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín.